Mis queridos hermanas y hermanos en Cristo, nuevamente bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro proceso de consulta parroquial del Sínodo. Gracias una vez más por tomarse un tiempo en su apretada agenda para unirse a mí y a otras personas en su parroquia en toda la arquidiócesis para este importante trabajo. Estos videos fueron preparados con anticipación, pero quiero que sepan que planeo visitar cada semana diferentes parroquias en la arquidiócesis cuando se reúnan en grupos pequeños del sínodo para caminar junto a ustedes en este proceso. Comenzamos nuestra serie la semana pasada abordando el área de enfoque formar discípulos misioneros que conozcan el amor de Jesús y responden a su llamado. Juntos escuchamos y dialogamos sobre la proclamación de la buena nueva de Jesucristo en el querigma y exploramos cómo el encuentro personal con Jesús cambia nuestras vidas. Confío que esto los haya inspirado y fortalecido nuevamente en su camino de fe. Espero ver sus comentarios acerca de cómo las parroquias pueden ayudar a cada persona a encontrar a Jesús y a experimentar su amor transformador. Esta semana continuaremos abordando el área de enfoque formar discípulos misioneros. Nuestro primer tema de esta sesión tratará sobre la formación permanente. Entender que la conversión no ocurre de una sola vez, sino que es un proceso de por vida. Dialogaremos sobre cómo nuestras parroquias pueden ayudarnos a continuar creciendo en la fe a lo largo de nuestras vidas. Nuestro segundo tema tratará sobre el llamado universal a la santidad. Al comprender que Dios nos creó a cada uno de nosotros para vivir en relación con Él en esta vida y en la eternidad. Dialogaremos sobre cómo nuestra parroquia puede ayudarnos a vivir nuestro llamado específico a la santidad a través de nuestros diversos estados de vida, ya sea que seamos solteros, casados o una vocación consagrada, y también a través de nuestras diversas funciones familiares, ya sea como padres, madres, abuelos, hijos, hermanos, tías o tías. Una vez más, les agradezco por estar aquí. Espero escuchar sus ideas que me ayudarán a pastorear esta iglesia local. Los dejo con la bendición sacerdotal de Aarón para el pueblo de Dios que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestra su rostro y te concede la paz. Ahora le doy la bienvenida a nuestra anfitriona de esta serie, Maritza Flores. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, arzobispo. Es un placer estar de regreso con todos ustedes en nuestra segunda semana del proceso de consulta parroquial. Para que el Espíritu Santo continúe guiando el trabajo del sínodo, comencemos de nuevo en oración. Ustedes pueden encontrar el pasaje de las Escrituras y la letanía en su folleto. Es un placer para mí presentar a nuestra líder de oración para esta sesión, Estela Villagrán Manancero, directora del Ministerio Latino de la Arquidiócesis y miembro del Comité Ejecutivo del Sínodo. Gracias, Maritza. Estoy agradecida por esta oportunidad de orar con ustedes. Durante los próximos minutos estaremos en la presencia de Dios a través de las Escrituras y la reflexión en silencio. Leeré las enseñanzas de Jesús sobre la vid y los sarmientos que nos animan a permanecer en su amor. Luego haremos una pausa para orar en silencio. Si se distrae durante la oración, simplemente vuelva al pasaje de la Escritura. Al escuchar el pasaje, es posible que silenciosamente el Espíritu Santo quiera destacar una palabra, una frase o una imagen. Es bueno recordar que Dios está presente en su palabra, que su palabra está viva y activa
y desea hablar directamente a su corazón. Los invito ahora a tomar una respiración profunda, relajante, abrir sus corazones a Dios e imaginar cómo Dios los está mirando con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanezca unido a mí, será arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanezca unido a mí, será arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué fue lo que llamó su atención? ¿Qué se ha imaginado? ¿Cómo Dios le está hablando con amor? Sabiendo que son hijas e hijos amados de Dios, compartan con Dios sus pensamientos, sentimientos y deseos. Al cerrar este tiempo de oración, queremos reconocer la presencia del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras e intercede por nosotros y quien está guiando este proceso de oración y discernimiento para nuestra arquidiócesis. Recemos juntos una letanía al Espíritu Santo. Para las respuestas puede ver la pantalla o consulte su folleto.
Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, entra en nuestros corazones. Espíritu Santo, que eres igual al Padre y al Hijo, entra en nuestros corazones. Promesa de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Autor de todo bien, ten piedad de nosotros. Fuego que consume, ten piedad de nosotros. Espíritu de amor y verdad, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de conocimiento y piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu del temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y oración, ten piedad de nosotros. Espíritu de paz y mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, Consolador, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, Santificador, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que gobierna la Iglesia, ten piedad de nosotros. Don de Dios Altísimo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos el Espíritu Santo de sabiduría y piedad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Gracias, Estela, por guiarnos en la oración. La sesión de hoy cubrirá nuestros dos temas relacionados con el área de enfoque: formar discípulos misioneros que conozcan el amor de Jesús y respondan a su llamado. Primero hablaremos sobre la formación permanente, cómo continuamos creciendo en la fe a lo largo de nuestras vidas. Nuestra enseñanza sobre este tema se centra en un ejemplo tomado de las Escrituras, la vida de San Pedro. Nos tomaremos unos 15 minutos para escuchar cómo su vida fue una vida de luchas y formación continua, y cómo esto puede animarnos a nuestro viaje de fe. Luego escucharemos a un compañero católico compartir sobre el curso de su conversión. Después de eso, comenzaremos nuestro diálogo en la mesa, donde se les pedirá que compartan una o dos de las siguientes preguntas. ¿Qué le llamó la atención de nuestro tiempo de oración en la enseñanza? ¿Qué le ha ayudado a seguir creciendo en su fe a lo largo de su vida? ¿Cómo puede la parroquia ayudarlo a usted y a otros a continuar creciendo en la fe? Mientras escucha la enseñanza, no dude en seguir el esquema proporcionado y tomar algunas notas que le ayudarán a prepararse para el diálogo y a dar sus comentarios. Ahora es un privilegio para mí dar la bienvenida una vez más a nuestros lectores, Melina Argüello y Gerardo Moreno. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. La semana pasada hablamos de cómo el tener un encuentro con Cristo y seguirlo como discípulo cambia la dirección de toda nuestra vida. Sabemos también que la conversión no ocurre repentinamente. Es un proceso que se desarrolla con el tiempo, como el refinamiento del oro tratado con fuego, y debe fortalecerse mediante la formación continua. La formación, entonces, no es algo solo para los jóvenes. Los adultos también están llamados a desarrollar una relación cada vez más profunda con Jesús. Para dar un ejemplo de la necesidad de formación permanente, veamos la vida de San Pedro. Jesús convirtió a Pedro en el líder de los apóstoles y
el ex pescador, finalmente se convirtió en el primer papa de la Iglesia de Cristo. Pero también es cierto que el camino de Pedro hacia la conversión total fue todo menos sencillo. A pesar de su sí inicial a su grandioso llamado, él necesitaba crecer como discípulo a lo largo de su vida. En particular, podemos ver cómo San Pedro recibió de Jesús la formación permanente de dos maneras importantes. Al profundizar su entendimiento mediante la enseñanza de Cristo, para que pudiera comprender a Dios y sus caminos más plenamente, y al ser fortalecida su voluntad por el amor de Cristo, para que pudiera seguir a Dios más completamente. Ahora veamos cómo fue la formación permanente de Pedro en las Escrituras, desde su conversión inicial hasta su martirio en Roma, y consideremos cómo su experiencia podría instruirnos y animarnos en nuestro camino. El primer encuentro de Pedro con Jesús está marcado por una profunda llamada a la conversión. Andrés, su hermano, acaba de conocer a Jesús y le dice con entusiasmo que han encontrado al Mesías tan esperado que librará al pueblo de Dios de la esclavitud y la opresión. Cuando Simón, como todavía se le llamaba en ese momento, se encuentra con Jesús, queda impresionado por la mirada amorosa y penetrante de Cristo. Como cuenta la Escritura, Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Este es el comienzo de la conversión de Pedro. Pero nuestro Señor no se detiene ahí. Más tarde, Jesús hace más profunda la conversión de Pedro con una demostración poderosa de su señorío sobre todas las cosas. Después de una noche infructuosa de pesca en el mar de Galilea, Pedro está limpiando sus redes en la orilla cuando Jesús se acerca y dice: «Navega mar adentro y echen las redes». Él se resiste al principio debido a sus propios intentos fallidos la noche anterior, pero acepta renuentemente. Y cuando sigue el mandato del Señor, experimenta una captura milagrosa de peces, tan grande que se necesita otro bote solo para llevarlos a todos. Este es un momento de formación. Pedro se da cuenta de quién es Jesús y se arrodilla ante él diciendo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Jesús responde: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ahora, Pedro se enfrenta a una decisión crítica. No puede negar quién es Jesús, y a pesar de que sus debilidades lo detienen, el Señor lo ha llamado a participar en su misión. Fortalecido por el Señor, Pedro toma su decisión. Ellos dejaron las barcas en la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Pedro elige seguir a Jesús de todo corazón, pero a pesar de su valentía, tiene mucho que aprender sobre quién es el Señor y qué es lo que Él le pide, como podemos ver en un pasaje memorable de las Escrituras. Durante sus viajes a Cesarea de Filipo, Jesús cuestiona a sus discípulos sobre su verdadera identidad. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro responde con una claridad dada por la fe: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús confirma la respuesta de Pedro y sabe que Dios está obrando dentro de él. «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo». Entonces Cristo le confía a Pedro una misión increíble, diciéndole que Él es la piedra sobre la cual Jesús edificará su iglesia. La convicción de Pedro en el Señor es fuerte, pero también está claro que él todavía necesita una mayor conversión. Jesús, preocupado de que sus discípulos piensen que es un Mesías humano que traerá una liberación meramente política o material, comienza a hablar de cómo debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro reacciona con fuerza. «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Claramente, Jesús sufriendo y muriendo no encaja con la idea de Pedro de cómo debería funcionar la misión salvadora del Mesías. Pero Jesús lo reprende con fuerza. «Retírate, ve detrás de mí, Satanás.
tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El lenguaje de Jesús puede ser intenso, pero este es un momento de enseñanza importante para Pedro. El Señor está purificando su intelecto, ayudándolo a obtener una comprensión más profunda de Dios y la salvación que ofrece, y también de lo que requiere de sus discípulos, la voluntad de dar la vida para seguirlo. Como Pedro, también estamos llamados a una formación profunda y permanente de nuestras mentes. Podemos permitir, mediante el estudio de las Escrituras en oración y las enseñanzas de la Iglesia, que Dios se revele a sí mismo y sus caminos. La formación intelectual es importante, pero también debemos permitir que el Señor fortalezca nuestra voluntad o nuestra capacidad para elegir lo que sabemos que es bueno. Una vez más, la vida de Pedro ofrece un ejemplo muy convincente. En la última cena, con la creciente amenaza de arresto, Pedro proclama con valentía su lealtad a Jesús. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Pero el Señor conoce la resolución de Pedro mejor que él mismo y responde: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pedro realmente ama a Jesús, pero su corazón no está completamente convertido a Cristo. Él cree que es más fuerte y está más comprometido de lo que en realidad está. De hecho, está practicando la autosuficiencia en lugar de depender completamente de Jesús y de la fuerza que Él proporciona. La acción se traslada al patio del sumo sacerdote. Jesús ha sido llevado cautivo por sus enemigos y está a la espera de su juicio. Pedro, que lo sigue a la distancia, repentinamente corre peligro al ser acusado de ser cómplice de Jesús. Temiendo por su vida, niega 3 veces haber conocido a Jesús tal como Jesús lo había predicho. El gallo canta y Pedro se siente abrumado por la culpa y una profunda sensación de fracaso. Más tarde ocurre un pequeño acto de inmensa importancia. La Escritura nos dice: el Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. ¿Cómo fue esa mirada? ¿Cómo vio Jesús a Pedro en ese momento de fracaso? ¿Fue una mirada de decepción, de juicio, o fue una mirada de piedad? Fue una mirada que decía: Pedro, te amo y siempre te he amado. Conozco muy bien tus debilidades y limitaciones. Recuerda quién soy yo. No dejes que tu fracaso te abrume. Arrepiéntete de tu pecado, confía en mi fuerza y luego ve y fortalece a tus hermanos. El Señor continúa fortaleciendo la voluntad de Pedro incluso después de su resurrección. Se aparece a los discípulos en las orillas del mar de Galilea, les proporciona otra pesca milagrosa y luego los invita a desayunar. Después de comer, Jesús mira a Pedro y le pregunta 3 veces: ¿me amas? No se puede perder este significado. Jesús le está brindando a su discípulo la oportunidad de afirmar 3 veces lo que previamente había negado 3 veces. Con cada afirmación de amor, Cristo vuelve a confiar a sus seguidores al cuidado de San Pedro, diciendo: apacienta mis ovejas. Y al final confirma el llamado original de Pedro: sígueme. Como Pedro, nuestro propio discipulado debe basarse constantemente en las experiencias del amor de Cristo por nosotros. A través de la oración, de los sacramentos y de la comunidad cristiana, no podemos seguir a Jesús sin crecer en relación con Él y confiar en su gracia. La formación continua del intelecto y la voluntad de Pedro no es solo una historia bonita. Al contrario, le brindó la preparación necesaria para que él terminara la carrera y permaneciera fiel a Cristo hasta el final. Los frutos de la conversión de toda su vida se revelan en el tradicional relato de su martirio. La historia cuenta que en medio de la feroz persecución del emperador Nerón a los cristianos en Roma, los amigos y discípulos de Pedro lo convencen de huir de la ciudad, dada la importancia de su posición como jefe del rebaño. Al salir de Roma, Pedro se encuentra
con el propio Cristo entrando en la ciudad. Pedro se postra en adoración y le pregunta a Jesús, ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? Jesús le responde, voy a Roma, para ser crucificado de nuevo. Entonces, Pedro se da cuenta de que Jesús lo invita a tomar su propia cruz y sufrir con él. Preparado para este momento a través de la formación que Cristo le brindó a lo largo de su vida, vuelve con alegría y entra en la ciudad. Esta vez no hay arrogancia en su lealtad, ni ignorancia de lo que requiere el verdadero discipulado, ni tampoco una negación temerosa. Pedro solo pide que lo crucifiquen boca abajo, ya que no es digno de morir de la misma manera que su Señor. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué los relatos del Evangelio son tan específicos al resaltar los altibajos de San Pedro? Su vida y su experiencia de continua formación están relatadas con tanto detalle para animarnos y darnos su modelo a seguir. Aquí está el jefe de la iglesia primitiva, uno de los santos más grandes, pero que en realidad está hecho de la misma humanidad que nosotros. Su vida incluye momentos de fracaso, autosuficiencia, ignorancia. Sin embargo, su vida también nos muestra la clave para la formación continua. Pedro busca siempre seguir a Jesús. Él permite que Jesús profundice su comprensión y fortalezca su voluntad para que pueda permanecer fiel hasta el final. Como Pedro, nuestra vida de fe no puede permanecer estática. Muchos de los grandes escritores espirituales de nuestra tradición han insistido en una dinámica importante, en la vida del alma. Si no avanzamos, retrocedemos. De manera similar, si no crecemos en comprensión, crecemos en ignorancia. Si no permitimos que se fortalezca nuestra voluntad, estaremos cayendo en la autosuficiencia. La fe que aprendemos de niños con la familia, en la escuela o en la parroquia es de gran importancia, ya que es la base sobre la cual construir. Pero una fe infantil no resistirá las tormentas de la vida adulta. Necesitamos seguir formándonos en nuestra fe a través del estudio, la oración, la adoración, el compañerismo y el servicio. Si todos los días nos esforzamos por seguir a Jesús como discípulos maduros, entonces las pruebas de la vida que nos llegan a todos nos acercarán más aún a Jesús y nos permitirán compartir el amor de Dios con un mundo que lo necesita desesperadamente. San Pedro ruega por nosotros para que siempre podamos acercarnos más a Jesús como tú lo hiciste. Hablar de conversión para mí nunca ha sido fácil, ya que primeramente no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, cuando hablamos de una conversión, yo pienso que es algo que cambia nuestras vidas. Entonces, una conversión hacia Dios nunca la había contemplado hasta que tuve un encuentro con el Señor. Este encuentro se dio cuando asistía en el 2005 a que mis hijos tomaran las clases de catequesis para recibir la primera comunión. Ahí se nos invitaba a quedarnos a la misa, pero para mí era algo muy aburrido porque pues no sabía lo que estaba sucediendo allí. Entonces pude comprender que si tenía que ir un año a llevar a mis hijos y quedarme a la misa, pensé que podría hacer un esfuerzo por comprender lo que ahí pasaba. Y me dio la tarea de empezar a ver qué pasaba durante una misa. Entonces fue ahí donde solamente un poco se despertó mi interés. Pero ese interés no dejó de seguir quemándome por dentro, porque empecé a tener muchas preguntas, ¿no? Preguntas que yo quería resolver. Me hice esta pregunta: ¿de qué manera afecta mi vida este amor de Dios? Y me dio la tarea de investigarlo. Y me di cuenta que en la concepción, cuando mis padres me concibieron, esa fue una de las más grandes pruebas de amor que Dios tuvo hacia mí, porque fui un elegido, ¿verdad? Pero yo seguía teniendo muchas heridas del pasado. Entonces, si yo quería tener una conversión genuina, quería integrarme en comunión a mi iglesia, tenía que sanar esas heridas para poder seguir adelante. Por medio de esas reflexiones y la dirección espiritual es que yo pude ir sanando mis heridas, aunque es un proceso que
sigo practicando diariamente. No todas las reflexiones son fructíferas, pero muchas sí han tenido frutos y muy buenos. Si yo ya tuve un encuentro con el Señor personal, ¿verdad? Tuve un encuentro personal con el Señor, ya pude entender un poco a través del estudio el porqué de la catequesis, el porqué de las cosas. Ahora me faltaba a mí tener una respuesta de amor hacia el Señor y bueno, todos tenemos un llamado. Yo quiero que las personas no tengan mala información y que tengan una buena formación. Así de que me uní al equipo de mi parroquia de catequesis, al grupo de liderazgo, y tenemos muchas oportunidades para salir a evangelizar, para enseñar, para transmitir las enseñanzas que nosotros recibimos y podernos así integrar a la iglesia que tenemos hoy en día. Para mí la conversión nunca ha sido fácil y más bien es un proceso que dura toda la vida, porque para mí ha sido como ir subiendo la montaña con el Señor. Puedo subir 2 metros y me caigo 3, pero como lo mencioné, Jesucristo está para levantarme, para enseñarme cómo debo de hacer las cosas, y todo el tiempo está conmigo. Ahora sé que cuento con el Señor, que tengo al Espíritu Santo y a muchas personas dentro de mi arquidiócesis que me rodean, que están para ayudarme cuando yo lo necesite. Gracias, Melina y Gerardo. Gracias por el testimonio de conversión que hemos escuchado. Ahora es el momento de nuestro primer diálogo en las mesas, donde tendrán 30 minutos para dar sus ideas y compartir su viaje de fe. Nuestro tiempo concluirá con unos minutos para completar su formulario de comentarios. Su folleto contiene 2 documentos para su diálogo: las guías para el diálogo en las mesas y el formulario de preguntas y comentarios para el diálogo sobre el tema 2A. Por favor, busque estos documentos ahora. El diálogo en la mesa seguirá el mismo formato utilizado en la primera sesión. Para aquellos que son nuevos esta semana, quiero que sepan que cada mesa tiene un facilitador y un secretario capacitado. El facilitador guiará el diálogo y el secretario recopilará los formularios de comentarios individuales y enviará la información electrónicamente a la arquidiócesis. Los facilitadores y los secretarios también son miembros de los grupos pequeños y participarán en el diálogo y darán sus comentarios. Antes de comenzar, se leerán en voz alta algunas pautas para el diálogo en la mesa. El facilitador leerá las pautas generales. El secretario leerá las pautas para una comunicación respetuosa para promover una conversación significativa y caritativa. Un voluntario del grupo leerá el proceso de invitación mutua. Después, el facilitador de la mesa leerá las preguntas del diálogo en voz alta y comenzarán a compartir. Al final del diálogo habrá un tiempo para que completen su formulario de comentarios. Nuevamente, para aquellos que son nuevos, una nota rápida sobre el formulario de comentarios. Las ideas a considerar son una ayuda para iniciar el diálogo y proporcionan una referencia para sus comentarios. Cuando llegue el momento de completar su formulario de comentarios, se le invitará a dar prioridad a estas ideas y proporcionar sus propias ideas. Cuando queden 5 minutos, les haré saber que es hora de concluir su diálogo. Cuando queden 3 minutos, les pediré que finalicen su diálogo y que se tomen un tiempo para completar sus formularios de comentarios. La pantalla de video mostrará el tiempo restante para el diálogo. Siéntanse libres de tomar un descanso según sea necesario. Disfruten de su tiempo juntos.
Quedan ahora 5 minutos. Por favor, prepárense para concluir su diálogo. Por favor, finalicen su diálogo y tomen un momento para completar sus formularios de comentarios.
Bienvenidos nuevamente. Melina y Gerardo ahora nos guiarán a través de la enseñanza de nuestro segundo tema de hoy, el llamado universal a la santidad. Esta enseñanza explorará cómo cada uno de nosotros está llamado a vivir en relación con Dios y con los demás en nuestro estado de vida actual. También escucharemos a otros católicos que compartirán cómo viven su llamado a la santidad. Les invito a seguir el esquema donde hay espacio para tomar notas. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Cuando pensamos en la santidad, pensamos señalar a alguien que reza mucho o se ha unido a un convento o monasterio, lo que ciertamente puede ser algo bueno. Pero en el Sermón de la Montaña, Jesús habla de la santidad en términos mucho más amplios. Jesús instruye a los reunidos: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es importante destacar que Jesús da esta instrucción al hablar sobre el amor. Para Jesús, la santidad se cumple al amar como Dios ama. El amor a Jesús es mucho más que un sentimiento positivo de afecto. Jesús nos manda a amarnos unos a otros como Él nos amó y dice que nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus amigos. Jesús habla del amor de entregarse uno mismo, del amor que se da sin esperar recompensa, incluso de amar a nuestros enemigos. Así es como Dios nos ha amado. Ser perfecto o santo es amar como Dios ama. Esto puede parecer imposible. Podría parecer que la santidad es algo reservado solo para unas pocas almas especiales. Al contrario, la Iglesia es bastante clara. La santidad es el llamado primordial o la vocación de toda persona. La meta de toda vida cristiana debe ser la santidad. La Iglesia enfatizó esta realidad en el Concilio Vaticano II, enseñando que hay un llamado universal a la santidad, compartido por todos los bautizados. Como enseñó el concilio, todos los fieles de Cristo, cualquiera que sea su rango o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Si bien hay mucho énfasis en la Iglesia, en las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio y a la vida consagrada, este llamado descansa dentro del más fundamental y universal llamado a la santidad, a amar como lo hace Dios. Como dijo San Juan Pablo II, el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Dado que la santidad es amar como Dios ama, solo podemos ser santos si recibimos constantemente el amor de Dios. La santidad es obra de la gracia de Dios, la vida que comparte con nosotros a través de los sacramentos y la oración. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, y sin su vida fluyendo a través de nosotros no podemos producir el fruto del amor verdadero. ¿Cómo se ve la santidad en cada una de nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos determinar cada uno de nosotros cuánto tiempo debemos orar? ¿En qué áreas de las Escrituras o de las enseñanzas de la Iglesia debemos enfocarnos? O incluso, ¿cuáles son las formas concretas en las que estamos llamados a amar a los demás? ¿Existe un plan o fórmula que podamos simplemente copiar? No hay un plan, pero hay pautas. La santidad se verá diferente según las condiciones de cada una de nuestras vidas y la forma única y particular en que Dios nos ha hecho. Pero la santidad siempre implica ciertas cosas que no cambian. Nadie se vuelve santo sin guardar los mandamientos, aunque cada uno de nosotros tenga luchas y debilidades particulares en nuestra vida moral. Nadie se vuelve santo sin la oración personal diaria, aunque el tiempo, el estilo y la duración de la oración sean diferentes para un sacerdote, para un padre de familia o para una persona soltera. Ningún católico se vuelve santo sin vivir una vida sacramental.
la comunión frecuente y la confesión regular debe ser parte del caminar de todo católico. Sin embargo, debido a que somos tan únicos y vivimos tan diferentes vocaciones, la santidad se verá diferente para cada persona. El Concilio Vaticano II reconoció esto cuando enseñó que toda persona debe caminar sin vacilar de acuerdo con sus propios dones y deberes personales en el camino de la fe viva. El énfasis es claro, el llamado a la santidad es universal, pero también radicalmente personal. En una iglesia con santos tan ilustres como Santo Tomás de Aquino o Santa Teresa de Ávila, podríamos sentirnos tentados a pensar que la santidad solo se encuentra en grandes actos o enormes logros. Sin embargo, otra santa, la Madre Teresa de Calcuta, ofrece un recordatorio útil. No todos podemos hacer cosas grandes, pero podemos hacer cosas pequeñas con mucho amor. Esta verdad se refleja en la gran diversidad de santos en la Iglesia. En esta diversidad se incluyen papas y mártires, sí, pero también padres de familias, maestros, porteros y médicos. La clave para la santidad es comenzar a vivir plenamente hoy mi relación con Dios, esforzándome por amar a las personas en mi vida como Dios ama en medio de cualquier circunstancia, desafío y responsabilidad que enfrentemos. Vemos ejemplos de esto en el Evangelio. Un hombre liberado de un espíritu inmundo pide unirse a Jesús como uno de sus discípulos, pero el Señor le dice en cambio que se vaya a casa con su familia y comparta la buena nueva con ellos. Su camino a la santidad no es ser un apóstol itinerante, sino amar a su familia desde dentro de su hogar. Después de curarse de una fiebre, la suegra de Pedro se levanta inmediatamente y espera en Jesús. Curada por el amor de Dios, su respuesta no es algo extraordinario o más allá de sus circunstancias. En cambio, ofrece su servicio sencillo y amoroso. Recordemos cómo el Señor describe el juicio final en el capítulo 25 de Mateo. Los que sufren el castigo eterno son los que viven para sí mismos y están ciegos a las necesidades de los que están justo frente a ellos. Los que entran en el gozo eterno no son los que hicieron grandes cosas, sino los que se preocuparon por los pobres y marginados, a quienes conocieron en su vida diaria. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y Jesús agrega, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Desde los inicios de la Iglesia hemos reconocido que hay diferentes vocaciones en la Iglesia, diferentes caminos hacia la santidad. A estos caminos los llamamos estados de vida. Estos estados de vida son diferentes formas de vivir mediante las cuales los cristianos cumplen el llamado al amor sacrificial y abnegado, ya sea un llamado al sacerdocio o al diaconado o una vocación consagrada o al matrimonio. Por la naturaleza pública de estos votos, este llamado permite a quienes entran en este estado de vida hacer un don completo y fructífero de sus mismos por amor a Jesucristo. Las personas solteras que por diversas razones tal vez nunca hagan tales votos, también deben responder al llamado de Dios de hacer un regalo de su vida al servicio amoroso a sus familias, de la Iglesia o de la comunidad en general. El propio estado de vida ayuda a concretar la búsqueda de la santidad. La santidad se encuentra en vivir plenamente el compromiso que uno ha hecho ante el Señor. Por ejemplo, sacerdotes y religiosos se dedican al servicio de la Iglesia. Las personas casadas están llamadas a dar su vida por su familia y por sus hijos. Los fieles laicos, además de su llamado a contribuir a la vida de la Iglesia, están llamados a transformar el mundo y la sociedad en áreas como la política, los negocios y las ciencias,
dirigiéndolos según la voluntad de Dios. Nuestro estado de vida y los compromisos que hemos hecho también pueden ayudarnos a tomar decisiones para una vida de santidad en nuestras propias carreras, en nuestras finanzas, en la administración de nuestro tiempo e incluso de nuestro tiempo libre. Por ejemplo, Dios no podría llamar a ninguna persona casada a una tarea que implique descuidar sus deberes básicos para con su cónyuge y hijos. De manera similar, una persona consagrada no busca la santidad si está violando sus votos. Dios nos llama a través de los compromisos que hemos hecho, no a pesar de ellos. Los estados de vida a los que estamos llamados nos dan a cada uno un marco para la búsqueda de la santidad, algo que el Papa Francisco enfatizó en su exhortación apostólica: alégrense y regocíjense. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, madre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Estás en una posición de autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. El matrimonio es una vocación elevada, no simplemente un estado de vida predeterminado. En el corazón del matrimonio está el llamado a amar desinteresadamente como Dios ama. San Pablo usa este lenguaje en su carta a los Efesios. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Junto con las órdenes sagradas, el matrimonio se conoce como un sacramento de servicio, porque la misión principal de los esposos es ayudarse mutuamente a llegar al cielo. Ninguna persona casada alcanza la santidad sin ser un cónyuge santo y, si tienen hijos, unos padres santos. Las Escrituras usan la imagen del matrimonio como una metáfora del amor de Dios por su pueblo. Pero la Iglesia también enseña que el matrimonio es una participación especial en el amor vivificante de Dios. El amor abundante y desinteresado entre marido y mujer es un reflejo del amor entre las personas de la Trinidad. Cuando el marido y la mujer se unen en el abrazo marital, su amor puede dar lugar a una tercera persona, un hijo. La relación de pacto permanente y exclusiva entre Dios y su pueblo también se refleja en los votos que un esposo y una esposa se hacen el uno al otro, de vivir fielmente a lo largo de sus vidas. La naturaleza fructífera, unitiva, exclusiva y permanente del matrimonio no es un accidente, sino la forma en que Dios invita a los esposos a amar como Él lo hace. Ese amor también está destinado a extenderse de una manera particular a cualquier hijo con el que una pareja casada sea bendecida. De hecho, los padres están llamados a hacer de su hogar una iglesia doméstica. Dentro de los amorosos confines de la familia, los niños aprenden acerca de Dios y sus caminos. Son incitados a la oración y están preparados para entrar en la vida sacramental de la iglesia. Además, se les educa en el amor desinteresado a través del ejemplo de su madre y su padre y a través de su experiencia de vivir en comunión con los demás. Así, dice el Catecismo, el hogar es la primera escuela de vida cristiana y una escuela de enriquecimiento humano. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso
incluso reiterado, y sobre todo el culto divino en la oración y la ofrenda de la propia vida. Esta iglesia doméstica también juega un papel importante en la tarea de evangelización de la iglesia. Una familia amorosa y llena de fe es como una luz sostenida en la oscuridad y puede ser hoy uno de los mayores testimonios del amor de Dios en el mundo. La santidad no nos vuelve aburridos ni monótonos. Al contrario, nos ayuda a estar más vivos, a ser más creativos, libres y auténticos. La santidad no es algo que se nos impone, es vivir la vida de amor que fuimos hechos para vivir. La santidad es la aventura de decirle sí a Dios y los increíbles planes que tiene para mi vida diaria. Como dijo una vez Santa Teresa de Lisieux, la santidad consiste simplemente en hacer la voluntad de Dios y ser lo que Dios quiere que seamos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida, una y otra vez, en cada momento de cada día, a ser partícipes de su gran misión de amor a través de nuestras relaciones, de nuestro trabajo y de nuestro tiempo libre. Nuestra vocación es el amor. ¿Cómo responderemos? Yo no tengo un momento dramático en el que me encontré con Cristo y vine a Dios. Es más, como un proceso largo, muy largo. Yo tuve la oportunidad de ayudar en un retiro para las clases de confirmación. Un sacerdote ayudó a pintar en mi mente el cuadro de lo que es ser hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen que usó fue una bellota. Es una semilla, pero tiene el potencial de convertirse en un gran roble. Y esa es la imagen que usó. Así, cada uno de nosotros, cuando nos bautizamos, tenemos esa imagen. Y la imagen debe ser santa, ser como Dios. Entonces, el potencial para ser santo está ahí. Quien sea que esté enfrente a mí, esa persona también es muy, muy especial. Esa persona también tiene la dignidad de Dios que vino y que murió por esa persona. Así que tengo al mismo tiempo respeto por mí mismo y respeto a cualquiera. ¿Y con quién más me encuentro? Es con mi esposa, mi hijo, la gente en el trabajo, la gente en la iglesia. Hagas lo que hagas, cualquier cosa que quieras hacer, siempre añade la palabra santo al frente. Así que cuando conduzco en la calle, en la autopista o donde sea, ¿por qué no puedo ser un conductor santo? ¿Por qué no puedo ser un bebedor santo de café? Tan simple como eso. En casa, soy el padre de mi hijo, no el santo padre de la iglesia. Pero, de todos modos, solo para ser un padre santo, un esposo santo, ser un compañero de trabajo santo, en cualquier momento que pueda pensar en eso, que pueda asociarlo con ser santo y luego eso cambia todo. Y en pocas palabras, es un proceso largo, pero con solo saber que soy único y especial y que soy amado, yo quiero difundir ese mensaje que eres especial, eres amado. Y siento que la misión de Dios para mí es simplemente hacer eso. Gracias, Melina y Gerardo. Comenzaremos ahora nuestro segundo diálogo en las mesas. Por favor, busquen el formulario de comentarios y preguntas para dialogar sobre el tema 2B. Una vez más, les recordaré cuando sea el momento de prepararse para terminar su diálogo y completar el formulario de comentarios. La pantalla mostrará el tiempo restante. Su facilitador comenzará el diálogo ahora.
Quedan ahora 5 minutos. Por favor, prepárense para concluir su diálogo. Por favor, finalicen su diálogo y tomen un momento para completar sus formularios de comentarios. Entreguen su formulario completo al secretario de su mesa antes de retirarse.
Bienvenidos. Por favor, queremos que sepan de nuestro profundo agradecimiento por su tiempo de hoy mientras exploramos juntos estos temas tan importantes sobre la formación permanente y el vivir el llamado a la santidad. Las experiencias y los conocimientos que compartimos son esenciales para el proceso del sínodo. La semana que viene comenzaremos nuestro trabajo en la segunda área de enfoque: formar parroquias que estén al servicio de la evangelización. Examinaremos 2 temas: cómo podemos lograr que nuestras parroquias sean más acogedoras y cómo podemos colaborar mejor en el ministerio parroquial. Espero acompañarlos la semana que viene. El obispo Cossens cerrará nuestra sesión de hoy con una oración. Bienvenido de nuevo, Monseñor. Gracias, Maritza. Es un gusto de estar contigo y de ver nuevamente cómo avanza este proceso sínodo. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has elegido como tus discípulos y nos has llamado a seguirte. Te damos gracias porque nos invitas a tener una relación más íntima contigo y a entregar nuestra vida a tú, para que podamos vivir para ti y no para nosotros mismos. Te damos gracias también por el don de aquellos a quienes has llamado para que te sigan, especialmente por los que están aquí con nosotros en este grupo pequeño de nuestra parroquia. Deseamos acercarnos a ti en amistad todos los días. Ayúdanos a apartarnos de nuestros pecados y danos la gracia de arrepentirnos de aquellos momentos en que nuestra vida, en los que no te seguimos como auténticos discípulos, enseñarnos a ser santos como tú. Danos el valor para seguirte a donde quiera que nos lleves. Ayúdanos a superar nuestros miedos y a decir que sí a tu voluntad para nosotros. Concédenos el deseo de seguir siempre adelante y de no quedarnos satisfechos con la complacencia en nuestra relación contigo y en el servicio amoroso de los demás. Danos tu Espíritu Santo y inspirándonos para que con mayor fervor y sabiduría aprendamos a llegar a los demás y así podamos compartir tu amistad con todos los que encontremos. Todo esto lo pedimos por intercesión de San Pedro, que nos da testimonio de la necesidad de una conversión profunda, San José, nuestro protector y guía, y tu Madre María, modelo de discernimiento y discipulado. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz, glorificando al Señor con su vida.